tema que ha venido sonando mucho en estas cuestiones doctrinales de la confesión positiva, todos estos asuntos, ¿verdad? Y uno de estos temas que más causa inquietud, ¿verdad? Dentro de la iglesia cristiana, porque este tema está dirigido a cristianos. Este tema, aun cuando puede usarse de una manera evangelística, lo vamos a elegir esta tarde, vamos a reflexionarlo desde el punto de vista cristiano y para cristianos, ¿sí? No es la intención convencerle de que usted acepte a Jesús en su corazón, eso ya lo hizo usted, pero estos temas los manejan muy bien los apóstoles, estos pseudoapóstoles de la prosperidad y todo eso. Y es el tema de las maldiciones generacionales, y el tema se llama así, a manera de pregunta, es maldiciones generacionales. ¿Ha escuchado usted hablar últimamente sobre esto? ¿Le han dicho que usted tiene maldiciones en su reino, porque era brujo? Bueno, vamos a analizarlo a la luz de la Biblia. Entonces vamos a tener nuestras Biblias ahí bien presentes, que es un tema bíblico, y vamos a analizarlo a la luz de la Biblia. Realmente yo lo escribí, hermanos, escribí el ensayo, escribí para tener las menos imprecisiones posibles, lo repasé y bueno, pues para que sea un poco más acertado, más bíblico, ¿verdad? Entonces vamos a Gálatas 5.1, vamos a poner nuestros textos base, ¿verdad? Y vamos a Gálatas 5.1, y luego vamos a 2 Corintios 5.17, pero vamos primero a Gálatas 5.1. Dice así, ¿ya lo tiene? Bien, bueno, dice: están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjense, la carta a los Gálatas ya por sí misma ya nos insta, ¿verdad?, a no nosotros mismos, ¿verdad?, esclavizarnos mentalmente hacia una idea, ¿sí? Nosotros mismos, a veces aquí la carta a los Gálatas nos dice que quien se esclaviza a una idea, ¿sí?, somos nosotros mismos, ¿verdad? Es nuestras actitudes nos esclavizan a una idea. Y no es que venga de Dios. Muchas veces las cosas negativas que nos pasan en la vida, muchas veces no vienen de Dios. A veces estamos confundiendo de que son pruebas. Es que es una prueba de parte de Dios. Es que Dios me está probando. No, o sea, a veces son ideas que tenemos nosotros, en las cuales tenemos que ser libres de esas ideas. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Aquí nos está diciendo que Cristo ofrece una libertad. Cristo en sí mismo, en la aceptación de Jesús como nuestro Salvador, nos ofrece ser, ¿qué cosa?, libres, ¿sí? ¿Y quién a veces nos esclaviza, o a veces cómo nos esclavizamos? Nosotros mismos, ¿verdad? Con preceptos, ideas que no vienen de Dios, sino vamos a comprobar que vienen del mundo. Y luego vamos a 2 Corintios 5.17. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo, dice, todo lo sabemos, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Pero muchas veces, ¿verdad?, esa idea la tenemos tan presente que no disfrutamos ese nuevo ser en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra idea, nosotros por nuestra propia cuenta la traemos al presente y arrastramos ciertas cosas que no vienen de Dios, sino simplemente vienen de la carne. Bien, voy a tratar de apegarme a lo que escribí, que fue a modo de ensayo, entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Mire, pero pónganse mucha atención que una de las características de las corrientes doctrinales apóstatas ajenas a las Escrituras es que son bastante atractivas, y esto se debe en parte al hecho de que tienen relación con el esoterismo y el pensamiento mágico, por lo cual fascinan a las masas, las cuales aquellas ya predispuestas al engaño se entregan a estos tipos de enseñanza.
Un factor por el cual son aceptadas estas doctrinas es porque ofrecen un atajo mental en el que resuelven la problemática que les aqueja, o más bien creen resolverla de manera rápida, aunque por supuesto se convierte en todo lo contrario. Otro factor es que crea dependencia en los adeptos, ya que generalmente los seguidores son condicionados a pensar que su bienestar depende de esas iglesias, líderes y enseñanzas y de las fórmulas que ahí se practican. Si alguien abandona el grupo o la secta, entonces le hacen creer que su bienestar espiritual y de todo tipo estará comprometido, infundiéndoles un miedo o un temor irracional. ¿Les suena? Como que sí pasa esto, ¿no? Está pasando esto. Bueno, como ejemplo tenemos los grupos de AA, los NA, los optimistas, la masonería, mujeres anónimas. Hay un grupo, me encontré con un grupo que se llama Mujeres Anónimas que aman demasiado. Bueno, la yoga, los gimnasios literales de ejercicio, los gimnasios, el budismo, el hinduismo, sectas y diversas fraternidades y clubes, y por qué no la misma psicología practicada y cinética, por supuesto. Muchas de estas organizaciones, exceptuando la psicología científica y en práctica ética, y otros grupos respetables, basan sus filosofías en ideas mágicas que llevan a pensar que con ciertos rituales y por supuesto el apego incondicional a su grupo se van a liberar de los supuestos males. Hoy vivimos un tiempo semejante a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:14 al 22, es decir, una iglesia que está apegándose a ideas apóstatas, con una tremenda apostasía, mientras se presume una supuesta riqueza material, como sucedió en la iglesia de la Odisea, y a decir verdad es a veces solamente imaginaria. Característica de la iglesia antes del rapto, de Lucas 18:8, hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra. Bueno, las iglesias del siglo XX y XXI respectivamente han sido infiltradas por las propias ideas del esoterismo y la superstición, así como Israel fue impactado por las prácticas idolátricas paganas. Deuteronomio 4:19, Segundo de Reyes 23:4-5 y Jeremías 8:2. 4:19, Segunda de Reyes 23:4-5 y Jeremías 8:2. Esto es cuando prestaron oídos y abrazaron las creencias paganas, ya que estas eran, a decir verdad, bastante atractivas. Bueno, ¿qué es una superstición? ¿Qué es una superstición? Bueno, vamos a ceñirnos a la descripción. Superstición es la creencia contraria a la razón que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones. Es decir, pasa algún evento, se escucha algún ruido e inmediatamente mi mente le asigna algo mágico ese evento sin tratar de buscar una explicación en la lógica, en las leyes de la materia. Inmediatamente mi mente se va hacia una idea mágica y de esa manera yo resuelvo mucho más fácil el asunto, ¿verdad?, que pensando en que puedo estar estresado, que puede ser algún evento de tipo simplemente material. Aquí se trata siempre de creencias sin ningún tipo de evidencia científica. El concepto no siempre engloba todo lo que no es científico, es decir, los que saben de esto, los filósofos, definen que dentro de una religión puede haber supersticiones, porque una religión no en sí misma no es una superstición, es una fe, ¿verdad? Pero dentro de las creencias, de las diferentes fe, puede haber una superstición. ¿Sí? Puede asignarse algo que ni siquiera los mismos preceptos de fe acepten. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ni siquiera los mismos preceptos de nuestra fe pueden estar aceptados. Es como cuando todo se le asigna a los demonios, ¿no? Más o menos, y todo es causa del diablo. Y la persona deja de ver las causas naturales que causa una enfermedad, un fenómeno, una problemática, etc. Una de las creencias favoritas de los falsos profetas y apóstoles de la llamada prosperidad que ha infiltrado a las iglesias es la de las llamadas maldiciones generacionales. Idea que supone, fíjese usted bien, que los males y problemas que padecen los cristianos, pues estamos hablando de los cristianos, son la consecuencia de maldiciones supuestas, puestas por el mismo Dios sobre una generación en virtud del pecado que alguien cometió en algún momento. Esta creencia la apoyan supuestamente en Éxodo 20:21
23:5, 34:7, Deuteronomio 5:9 y Números 14:18. También apoyan su idea en los siguientes ejemplos. Vamos a ver los ejemplos que ellos dan, ¿verdad? Los ejemplos que ellos, bíblicos, que ellos argumentan para decir que los cristianos tenemos maldiciones generacionales puestas por el mismo Dios. Imagínense nada más. Bueno, Cam y Abraham. El pecado de Cam fue verla de su padre Noé, y como resultado vinieron los descendientes de Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham, Sara y su familia dejaron su tierra para ir a Canaán, él dijo que Sara era su hermana. ¿Se acuerdan de esto? Con Abimelech, bueno, porque era hermosa y tenía al rey que lo matara para tomarla como mujer, y eso mismo hizo su hijo Isaac. Ellos dicen, bueno, es que esa misma conducta la repitió porque Isaac tenía una maldición generacional. Aquí no nos dice eso, simplemente, bueno, fue una estrategia que es el mismo error que cometió Isaac, pero hasta allí. Bien, lo siguiente lo describe, fíjense, lo siguiente lo describe uno de los más grandes promotores de esta superstición, que es Guillermo Maldonado, ¿no? Ya ustedes sabrán, estos hombres se las gastan inventando cosas. Bueno, dice Guillermo Maldonado, líder o uno de los líderes del llamado movimiento apostólico, promotor de ideas como la prosperidad por confesión positiva, el poder de la afirmación, entre otras patrañas religiosas. Somos guerreros, todo esto estas patrañas vienen de mentes tan retorcidas como la de Guillermo Maldonado. Dice así en su libro Maldiciones Generacionales, Guillermo Maldonado, dice así Guillermo Maldonado: ¿qué es una maldición? Cito a Guillermo Maldonado: es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia como resultado de la iniquidad. Es la forma mediante la cual se manifiestan las desviaciones de los antepasados. La gente lo explica diciendo: a mi padre le pasaba lo mismo que a mí. Hasta allí la cita de Guillermo Maldonado. Y aparentemente uno dice, sí es cierto, porque a las enfermedades de mi papá ahora las estoy repitiendo yo, ¿verdad? O cuando él se enojaba, así me enojo yo igualito, cosas así. Y uno empieza a pensar y empieza a sugestionarse de que uno tiene maldiciones generacionales por encima de uno. Bien, Maldonado también dice, cito: las maldiciones autoimpuestas, Guillermo Maldonado, son un tipo de maldiciones impuestas sobre, eso dice Maldonado, son un tipo de maldiciones impuestas sobre nosotros mismos por los dichos de nuestra propia boca. Y cita Mateo 12:36-37, Maldonado: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Proverbios 18:21 cita. Hay 3 pasos sucesivos para romper las maldiciones impuestas por nuestras malas confesiones. A ver, dice Maldonado: arrepentirse por haber confesado algo malo, revocar y cancelar las palabras dichas, reemplazar la confesión con palabras de bendición. ¡Wow! ¿Cuáles son las causas de las maldiciones generacionales? Y cita Proverbios 26:2. Cita 3 puntos Maldonado y dice que el primero es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es tener y reconocer otro dios u otros dioses fuera del verdadero. Es tener una figura o representación y adorarle. Dios castiga con juicio a la persona que es idólatra. Muchas personas son engañadas, dice Maldonado, creyendo que están hablando a Dios. Algunos lo hacen por una tradición familiar, otros lo hacen por ignorancia y otros saben la verdad, pero no quieren reconocer al Dios verdadero. Punto número 2, dice Maldonado, que el ocultismo es también una causa de maldiciones generacionales. Lo encubierto, lo escondido, las prácticas de ocultismo siempre han sido una fascinación para el hombre caído. Y argumenta una serie de cosas sobre el ocultismo. Entonces dice, la maldición también viene por practicar el ocultismo de Maldonado. Fin de la cita, ¿no? Está ahí la cita. Ahora bien, el distorsionado mensaje de Maldonado sobre las maldiciones generacionales, como los de los promotores de esta idea, es dirigido a la iglesia cristiana. Es decir, no son a grupos abiertos, grupos de autoayuda que podrían creer este tipo de cosas, sino es dirigido hacia la iglesia cristiana, aquellos que suponemos que han nacido de nuevo. Juan 3:3.
y por lo tanto son libres por la acción libertadora de la palabra de Dios, Juan 8:32 y Romanos 6:18, y a los cuales la palabra de Dios garantiza que no vendrá sobre ellos ningún tipo de condenación de parte de Dios, Romanos 8:36 al 39. Esto no lo cita Maldonado, por supuesto. Dichas citas derrumban de un solo plumazo la idea de que el creyente carga con los pecados de generaciones anteriores. ¿Cómo debemos entender los textos que nos presenta Maldonado y su pandilla? Bien. Los argumentos a favor de creer que los cristianos cargamos con maldiciones generacionales. Bien, vamos a analizar las citas que ellos exponen. Maldonado cita Éxodo 25, sabemos que dice Éxodo 25, no te inclinarás a ella, está hablando de la idolatría, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de... ¿A qué grupo va dirigido? Ahora, ¿usted es cristiano? ¿Usted aborrece a Dios? Entonces entra en este grupo. Solamente, ¿verdad?, que hace falta leer con cuidado, ¿verdad? Leer con detenimiento y entonces analizar a quién va dirigido ese mensaje, ¿verdad? Porque dice la tercera y cuarta generación de los que un cristiano, entonces es de suponer que no aborrece a Dios, sino lo ama. Entonces esta sentencia no es para quien ame y conozca de Dios. Vamos ahora de Deuteronomio 5:9, que es lo mismo, que estamos hablando prácticamente de la misma sentencia, y hay que entender que estas sentencias fueron dadas en el desierto principalmente como una referencia a aquellas tribus cananeas, ¿verdad?, que estaban rodeando al pueblo de Israel. Había 7 tribus, 7 naciones poderosas, ¿verdad? Eran naciones idolátricas, naciones que practicaban todo tipo de religiones ofensivas, sacrificios humanos, y eran principalmente referencias a estas tribus, ¿verdad? Ahora, bien, decíamos Deuteronomio 5:9, es exactamente lo mismo porque es una repetición, pero ahora vean usted que la repetición no dice lo contrario, sino está diciendo exactamente lo mismo. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y nuevamente ratifica de quién, de los que le aborrecen. Entonces Dios tiene potestad para visitar generaciones de personas que han aborrecido a Dios, sí, por supuesto. Sí, porque Dios es soberano y Dios puede determinar, ¿verdad?, sobre una generación, extinguirla, ¿verdad?, extinguir el apellido de una generación o visitar esa maldad que se practica por generaciones. Eso nos está diciendo el texto y es muy claro, pero es claro que también está dirigido a un grupo específico. ¿Cuál es ese grupo específico? De los que le aborrecen, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿nosotros entramos en ese grupo? No. Bien. ¿Qué dicen ellos? Bien. Dice claramente: de los que me aborrecen. Es clara la condición para que esto se cumpla, es aborrecer a Dios. ¿Sí? Dios sencillamente permite que los hijos de aquellos que le aborrecen sufran la consecuencia del pecado de sus padres. En efecto, una persona alcohólica tiene una alta posibilidad de dar hijos alcohólicos, aunque no es una norma. Muchos venimos tenemos un gen alcohólico sin ser alcohólicos, aunque no es una norma. Padres que sufren de depresión, es probable que sus hijos sufran del mismo padecimiento, aunque no es una norma. Y aunque no lleguen a padecer este mismo mal o sus mismos males, quizás sufran la consecuencia del mal carácter de sus padres. Eso sí, bien, este texto dice que Dios remarca todas estas consecuencias
sufran, ¿verdad?, las consecuencias de sus padres. Bien. 2. Para los escritores bíblicos, fíjense, bien, eso está interesante. Para los escritores bíblicos fue importante hacer mención de las genealogías, remarcando el carácter de algún pueblo en particular. ¿Sí? Esa es la explicación teológica, digamos, hermenéutica. Desde el punto de vista de la hermenéutica estamos ahora contestando esto también. Sin embargo, esto no es en sentido general. En efecto, los hijos de Cam fueron maldecidos por Noé. En efecto, estas naciones siempre han sido subyugadas por toda clase de miserias. Sin embargo, debemos entender que en el lenguaje bíblico, en cuestión de las genealogías, deben considerarse las exclusiones. Estas exclusiones se muestran a lo largo y ancho de la historia bíblica. Ya en una edad temprana podemos encontrar a personajes de los hijos de Cam o Jafet que alcanzaron la misericordia de Dios y fueron contados con el pueblo de Dios. Como el caso de Rahab, una mujer moabita. Mateo 1.5 la incluye en la genealogía del Mesías. Habitante de Jericó, perteneciente a una de las 7 naciones idolátricas de Canaán, pero fue contada entre las generaciones del mismo Mesías. Fue el caso de Ruth, la moabita, la cual no pertenecía a la nación de Israel, sino una tribu idólatra que nació del incesto de Lot con su hija. Ahora pregunto, ¿quiere decir que Ruth también realizó el mismo incesto que Lot? No, porque vemos que Dios alcanza a esta mujer, o esta mujer es redimida cuando se casa con vos, Ruth 4, 10 al 22. Y no solo esto, sino que allí tuvo su origen la misma genealogía de David, por lo tanto, del Señor Jesucristo, Mateo 1, del 5 al 6. Y estos vinieron estas mujeres de genealogías de idolatría, ¿sí? Entonces, bueno, 3. Estos textos, Éxodo 25, 34, 7, Deuteronomio 5, 9, Números 14, 18, lo debemos entender en lo general, ¿sí? A veces leemos en lo general y a veces debemos leer en lo particular. Deuteronomio 24, 6. Vamos a Deuteronomio 24, 6. Vamos a ver qué nos dice. 24, 6 de Deuteronomio. Creo que no creo que me equivoqué. Vamos al 16. 4, sí, el verso 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, hay una ley de la exclusión, ¿sí? En la cual, por ejemplo, en esos textos que nos ha Maldonado y todos ellos, nos hablan del sentido general, ¿sí? Pero en lo particular, Dios trata con cada uno de nosotros. Es decir, mi abuelo, uno de ellos, era alcohólico. Bueno, a mí me interesa que haya sido alcohólico. Hoy en día, pues por supuesto que no me interesa que haya sido alcohólico. ¿De quién es la responsabilidad ahora, la que yo tengo? Mía, ¿sí? No de mi abuelo, ¿sí? Es mi responsabilidad. Bien, dice, los padres no morirán por los hijos. Hay padres que quieren morir por sus hijos, ¿no? Se crucifican por sus hijos, ¿sí? Quieren salvarse por sus hijos, ¿no? Y creen y aplican o mal aplican. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, porque tú eres salvo, tu familia va a ser salva. No, esto es un error de interpretación, ¿sí? Es un error de interpretación. La salvación es individual, ¿sí? En todo ser humano está la libertad. Somos seres libres en determinar el asunto de nuestra propia salvación. No es nuestros padres, no es mamá, es que mi mamá era evangélica, entonces yo ya me voy a salvar. No, esa decisión es tuya. No importa que vengas de una generación, no, es que fueron pastores, mis abuelos eran pastores.
bueno, pues tus abuelos, ¿verdad? Pero tú ya aceptaste a Jesús, tú ya... No, pues es que mi abuelo era pastor, pero eso no importa. Tú vas a dar cuenta por tus propios pecados y tu abuelo, ¿verdad? Si es salvo, pues será salvo él, pero no toda su familia, nada más porque él haya sido salvo. Bien, esto lo debemos entender cuando el Padre no comete los pecados que comete el Hijo, o el Hijo no comete los mismos pecados del Padre, sino que se aparta del camino de la impiedad, acto al cual invitan constantemente los salmos, los profetas y la ley. Vamos a Isaías 55. Isaías 55, 6 y 7. 55, versos 6 y 7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y entonces pregunta, ¿dónde están las maldiciones generacionales? ¿Quién se debe devolver? ¿Toda la generación o le habla al hombre en particular? Aquí vemos que habla al hombre en particular, independientemente de los que estén rodeando. Vamos a Jeremías 3:12. Jeremías 3:12. ¿Por qué hace estas invitaciones si hay, de todos modos, hay maldiciones generacionales puestas sobre nosotros? Nunca podríamos dejar de ser impíos, puesto que hay una maldición generacional sobre nosotros. Entonces esto sería absurdo. Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre. Entonces aquí, por medio de los profetas, invita al pueblo de Israel a que abandonara sus malos caminos, ¿no? Entonces, ¿por qué no dice retiraré de ti la maldición generacional? O está actuando sobre ti la maldición de tu abuelo, que era un borracho, y era un ocultista, era Anton Lavey, ¿no? Era el brujo mayor de Catemaco. No. ¿Quién se debe devolver? La persona a quien se le está dando el mensaje, ¿verdad? Él no va a pagar por los pecados del abuelo. Ahora vamos a Ezequiel 18. Va a marcar, ahí usted se va a dar cuenta prácticamente que todo esto no aplica para el pueblo de Dios. Todo el capítulo 18 de Ezequiel usted en su casa lo puede leer, pero vamos a ver algunos versos que son importantes, pero yo le sugeriría que se hiciera en la tarde, cuando llegue a su casa, un espacio y que leyeran todo el capítulo 18 de Ezequiel. 18:21, vamos a ver el verso 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende la vida y la muerte? ¿De qué depende? ¿De romper maldiciones generacionales? ¿De confesar no sé qué tantas cosas? No, dice: si guardare mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Bien, tenemos 2 de Crónicas 7:14, ya lo sabemos, ¿no? Porque está en la entrada del cancel, ahí hay un cuadrito que tiene escrito 7:14 de Crónicas. Entonces, vamos a saltarnos ese, vamos al Salmo 34:18. Salmo 34:18. Y vean ustedes que Dios deposita en cada individuo la responsabilidad de su salvación. ¿Sí? La salvación no es generacional, no, la salvación es un proceso personal. ¿Sí? Hay hijos y nietos de cristianos que están en el infierno. Entonces quiere decir que Dios no cumplió su palabra cuando dijo: creen en el Señor Jesucristo. No, es que estaban leyendo mal,
estaban interpretando mal ese texto. Pensaban que la salvación era generacional, pero el hijo, el nieto, el yerno, el cuñado, el sobrino del mejor ministro puede terminar en el infierno, porque son las acciones personales y no generacionales. Salmos 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Es decir, aquel que toma una actitud de humillación ante Dios, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, esos alcanzarán misericordia, no los que estén rompiendo maldiciones generacionales. Bien, y vamos a Romanos 5:1. Pues vamos a Romanos, ahí abra su Biblia ahí para que no se pierda usted la línea. Estos textos es claro que nos hablan de un arrepentimiento genuino por nuestros pecados, un quebrantamiento que viene de Dios, que restituirá nuestra falta para con Dios. El apóstol Pablo es claro cuando dice que por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿tenemos que una maldición generacional o tenemos paz para con Dios? No, cuando está diciendo Romanos 5:1 es que desde el punto de vista que ya hicimos las paces con Dios, ¿verdad? Cuando usted hace las paces con una persona, ¿sí? Cuando le debe a usted 1,000 pesos y usted le dice: mira, pues así de buena onda te perdono los 1,000 pesos, ¿sí? Bueno, pues esa persona, el deudor se va a sentir libre de esos 1,000 pesos y ya no se le va a esconder en la calle, ¿verdad? Ya no lo va a ver en la esquina y se da la vuelta, ¿no? Yo creo que ustedes han visto muchas veces esto, ¿no? No, porque ya tienen una conciliación, ¿no? Ya se reconciliaron, ya se dieron la mano, etc. ¿Sí? Lo mismo es para con Dios, ¿no? Una vez que una persona se reconcilie con Dios por medio de la fe, por medio de Jesús, esa persona queda libre absolutamente de todo, su deuda con Dios. Entonces, esas cosas que venía arrastrando, por supuesto, quedan del todo inmediatamente canceladas, porque ya hizo las paces con Dios. Mire, vamos a Josué 24. Esto me queda muy claro. Josué 24. Me acordé de este texto y de veras que es muy claro. 24:15. ¿Sí? 24:15. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Me llama la atención. ¿Quién tiene que elegir? A quien está recibiendo el mensaje, ¿verdad? Ustedes elijan, ¿sí? Ustedes tienen que elegir. Bueno, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron. ¿Quiénes? ¿En quién está la elección de seguir? En uno. Josué le estaba diciendo: en ustedes está seguir el camino de quién, de sus padres, ¿sí? Al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, Josué está incluyéndose de alguna manera en esa generación donde los padres de ellos, de toda esa generación, sirvieron a dioses cananeos, ¿verdad? Pero Josué toma la determinación de seguir otro camino. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en ese momento, esas males, ¿verdad?, generacionales se terminan, ¿sí? Josué ya no tenía que estar pensando en, es que Dios nos maldijo en la cuarta y quinta generación y yo soy tercera, entonces me toca. No, porque ya es libre, porque ya hizo las paces con Dios. Entonces, ahí está muy claro. Bien, ahora bien, es muy diferente cuando nos pasan cosas que les pasaron a nuestros antepasados o a nuestros padres. Pero si somos un poco observadores, es una situación de mero aprendizaje. Este es como el argumento científico. Un niño no reproduce lo que los padres le dicen, no, reproduce lo que ve.
explicó? No, usted le puede decir muchas cosas. Está bien, porque se instruye a niños. Y estas palabras las repetirás. Pero en el sentido estricto, esas palabras no solamente tienen que ser palabras en sí mismas, verbos que se olvidan, sino acciones que se demuestran. ¿Sí? Entonces, muchas de estas acciones por las cuales nosotros tenemos errores en la vida, ¿sí? Muchas de estas cosas las aprendimos de nuestros padres, de nuestras generaciones pasadas. Como ellos lo hicieron, así nosotros lo estamos haciendo hoy, porque es una cuestión de mero aprendizaje, ¿sí? La manera en cómo se afrontan los problemas también se aprende, no son heredados, ¿sí? O sea, si mi abuelo de repente se enojaba y se aislaba y no, yo no quiero saber nada del mundo, y a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Pero no es una cuestión muchas veces de que sea una maldición generacional, sino que lo aprendimos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es dice la estadística que, por ejemplo, los hijos de padres divorciados tienen un 70 o 100, un 70, 90% de que se repitan ese patrón, ¿verdad? De que se haya un divorcio también en su vida, y todo esto, ¿no? Todo son cuestiones de aprendizaje, eso es lo que vamos. Ve, hay quienes responden, evaden ciertas problemáticas y se refugian en ciertas figuras o sustancias, vamos a hablar de la droga, ¿no? O resoluciones mentales. Lo que debe hacer es desaprender y aprender una nueva conducta de afrontamiento. Es decir, si yo me aíslo cuando me siento enojado, lo que debo hacer es aprender a no aislarme cuando estoy enojado, no a enojarme, sino no aislarme cuando estoy enojado. ¿Sí me explico? Son cuestiones que aprendimos de generaciones anteriores y las repetimos como una manera de enfrentar las situaciones difíciles. Hay quienes recurren al uso de sustancias por ejemplo, el alcoholismo. Se recurre al uso de sustancias para afrontar sus problemáticas. Lo que deben de aprender son nuevas maneras en las que no recurran a sustancias y afronten sus problemáticas. Punto. Hay quienes todo les enfurece, por decir un ejemplo, hay quienes todo les enfurece y les parece inadecuado. Lo que deben hacer es desaprender esa conducta y aprender a ver lo positivo de las situaciones. ¿Sí? ¿Sí? Hay quienes todo les parece mal, todo está mal, no es que tenga una maldición generacional, no, esa persona tiene que aprender simplemente a empezar a ver lo positivo que hay en esas situaciones y circunstancias, ¿sí? Y de esta manera nuestra mente va cambiando y las cosas van siendo diferentes. La Biblia nos invita a cambiar nuestras conductas y actitudes con el fin de purificar nuestra manera de vida. Esa es la manera de enderezar nuestros pasos. Deje el hombre impío su camino, dice la Biblia. ¿Qué debe hacer? Dejar. A mí me sorprendió, una vez estaba en un templo católico, en la catedral, ¿sí? Metí a sentarme un ratito, a descansar. Pero por curiosidad estaba en la fila para consultar al sacerdote. Y entonces una persona le dice al sacerdote, ya nada más que prácticos ellos, ¿no? Le dice al sacerdote, oiga, mi problema es que yo no puedo dejar de tomar, o sea, yo soy alcohólico. Y le dice el sacerdote, pues es muy fácil, deja de tomar. Bueno, qué corto, ¿verdad? Qué escuetos, qué lacónico este hombre, como si fuera tan fácil. Pero en un sentido, este hombre al final tenía razón. O sea, lo que ese hombre debe hacer es dejar de beber y afrontar eso ya no se lo dijo, ¿verdad? Es aprender a afrontar sus conflictos, pues, emocionales de otra manera, ¿no? Hacerles frente de otra manera o reconciliarse con Dios. Nunca se lo dijo este hombre. Mira, justificadas pues por la fe tenemos paz para con Dios. Si tú tienes paz para con Dios, tu alma va a estar en paz, tu búsqueda va a terminar ahí, ¿sí? Porque vas a estar en paz con Dios, ¿sí? Y Él va a perdonar todos tus pecados, ¿sí? Y lo que hiciste también lo va a perdonar y vas a tener una paz en tu corazón. Bien, esto no se lo digo, no creo que se los digan. Bien,
El libro de los Proverbios hace una clara referencia a los hombres necios y sabios. Para el cristiano, sus consecuencias de vida dependerán de una manera sabia o necia de vivir. O sea, no de maldiciones generacionales, ¿no? Es que sí estoy en Cristo, pero esto me está resultando mal. No, es que no hace falta romper ninguna maldición. Lo que te hace falta es vivir de una manera sabia. Es tomar decisiones diferentes. ¿Sí? Es tomar la sabiduría que viene de Dios. Miren, vamos a Proverbios 5:22 o sea, vamos a refrendar esto, ¿no? Proverbios 5:22 para que la idea quede bíblica, no quede una idea personal, sino una idea bíblica. 5:22, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice? Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de que el pecado de sus padres, de sus abuelos, de él, ¿verdad? ¿Quién tiene que arrepentirse? Él es el que tiene que arrepentirse. Y dice Maldonado, miren ustedes, dice Maldonado que tiene que pedir perdón por los pecados de sus abuelos y sus bisabuelos. No, tiene que pedir perdón por sus propios pecados, porque el de sus bisabuelos, Dios trató de él de una manera personal, ¿sí? ¿A poco si se salvó el abuelo, entonces ya yo me voy a salvar porque soy el nieto? No, pues ¿de dónde, no? Bueno, ¿para qué Dios nos daría un libro de sabiduría práctica como es el libro de los Proverbios si actuara sobre nosotros una maldición generacional? Sería absurdo, ¿no? ¿Para qué me dan un libro que de todos modos no va a servir? Porque actúa sobre mí la maldición generacional, ¿no? Lo que actúa en un cristiano pues es la sabiduría que Dios le ha dado, ¿sí? No ninguna maldición generacional. Su genética, porque muchas veces tenemos que luchar contra nuestra genética, lo que dice nuestra genética, ¿sí? Los impulsos, arranques,